Oggi, adesso, Mario ci parlerà di uno dei 5 eventi identitari più conosciuti a livello globale. Stiamo parlando di Las Fallas. Cosa è questo di Las Fallas? Il 19 marzo, nella città di Valencia, questa è una storia, una questione storica, la città per i quartieri, eccetera, costruisce Las Fallas. Cos'è Las Fallas? Diciamo che è una, con cartongesso, cartapesta, eccetera, eccetera, si costruisce questo che vedete qua, che sono immensi, stiamo parlando di statue, diciamo di costruzioni di cartapesta piuttosto che di legno, eccetera, alte 25-30 metri, cioè veramente dei mostri, dove la gente, come dire, costruisce in qualche maniera una faglia che rappresenta qualcosa, un'illusione piuttosto che, spesso adesso la moda sono i politici. E cosa fanno il 19? Li bruciano, ok? E divertimento in realtà è un giorno, ma dura una settimana tutta la festa, questi qua si divertono un sacco, è un'esperienza che io vi raccomando. Allora, io ho chiesto a Mario, che lui è il responsabile dell'Imbatur, di Comunità Valenciana, per capirci, la DMO della regione di Valencia, di venire a fare l'esforzo, venire qua, che non è stato facile, ti ringrazio, per raccontarci come a partire di questo evento la città di Valencia ha costruito la sua immagine di destinazione turistica con i risultati che anche in qualche maniera nell'arco di tutto l'anno loro ottengono. Pertanto la chiave di lettura in questo caso è come un evento identitario può essere adeguatamente gestito per il lancio, in questo non era rilancio, lancio turistico di una destinazione. Grazie. Tengo aquí. ¿Me escucháis? Buenas tardes. Perdón por no hablar vuestra lengua, que es preciosa, pero no podía aprenderla. Necesito saber 4 cosas aquí para los que estamos. La primera, las fallas, si sabéis lo que es, lo ha explicado muy bien José. Agradecerte primero la invitación a este evento. Si sabéis lo que son las fallas, me podéis decir sí o no, más o menos lo ha explicado, pero tenéis concepto de lo que... ¿Vale? La segunda, que necesito saber, el concepto de inteligencia turística, ¿lo controláis? ¿Sabéis de qué hablamos? ¿Sí, no? No. La inteligencia turística es la finalidad, ¿no? Son por diferentes medios y con datos, y a través de la tecnología intentamos extraer toda la información posible que tengamos de los turistas para tomar decisiones inteligentes. ¿Por qué? Porque ha llegado un momento en el que ha cambiado el paradigma de tomar las decisiones. Ya no se pueden tomar a nivel experto y porque una persona lo crea fervientemente, sino que ahora nos fijamos en esos datos, qué nos dicen, lo analizamos y a partir de ahí tomamos unas decisiones tanto en productos como en destinos. La tercera cuestión era si entendíais el castellano. Más o menos todos me entendéis. Quien no, me para y yo lo repito 1 y 1000 veces, ¿vale? Y la cuarta, si habíais tomado café, porque quiero que espabilemos un poquito, que nos pongamos un poco dentro de la mente de lo que es mi puesto ahora mismo, de tomar esa decisión y de saber lo que somos como producto y como producto identitario de Valencia y de la comunidad valenciana. Explicaré, perdón si me giro alguna vez porque son datos y es imposible que me los sepa de memoria, pero bueno, el significado de lo que son las fallas, ya no a nivel conceptual como ha explicado Josep, sino lo que significa a nivel económico y la expansión que tiene como producto. ¿Quién puede venir? Vamos a descubrir quiénes son las personas que vienen, quién ha venido y, por supuesto, el horizonte 2020, pero que es un horizonte a futuro, ¿no? Que son unos planes estratégicos que tenemos propios, que no están escritos en sí, pero son intenciones, declaración de intención. ¿Qué significado tienen las fallas? Según los datos oficiales que dio el Ayuntamiento, acuden 1 millón de personas. Esto realmente no es cierto, acuden muchísimas más personas, únicamente que todavía no hemos encontrado la fórmula de medirlo. Próximamente Telefónica, que controla las telefonías móviles en España, publicará un estudio diciéndonos en el 2019 qué ocurrió en las fallas, la gente dónde pernoctó, la gente que era visitante, excursionista,
etcétera. Cuando lo tengan, descubriremos más información de todo esto. Sabremos que son más de 1 millón de personas, seguro, en todo este periodo, que eso no lo he explicado también, las fallas que hemos analizado es del 1 de marzo al 19 de marzo. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que los días fuertes son del 14 al 19, que es la fiesta, que es donde más, digamos, mayor fusión se le pone a todo, mayor efusividad, perdón. Y los días anteriores, todos los valencianos se van preparando para esos días grandes, ¿vale? Pensar que a partir del 1 de marzo, en la plaza del Ayuntamiento hay mascletás. Mascletás no es otra cosa que poner kilos y kilos de pólvora y explotarlos a las 2 de la tarde. Eso es una pasada. Es muy recomendable. Por eso que os decía, vamos a los datos. 1 millón de personas que visitan la ciudad. La ciudad, los hoteles están al 90%, que siempre con las reservas de última hora casi llegan al 100%. La ocupación de apartamentos turísticos llega al 95%, algo que también que debemos controlar y saber, porque con el efecto de Airbnb y Booking ahora también que está dentro de todo esto, tenemos que saber dónde duermen esos turistas, para también controlar las pernoctaciones y al fin y al cabo lo que nos lleva a controlar seguridad, servicios, etcétera. En los últimos 4 años, el incremento de la rentabilidad para la ciudad ha crecido un 47%. Es una barbaridad. Y sí que sabemos lo que facturó, gracias a las técnicas del Big Data, en el mes de marzo Airbnb. Fueron 8 millones de euros. Si Airbnb facturó 8 millones de euros, pensar hacia dónde vamos con el resto de cosas. Como sí que os decía, este producto, que es muy identitario, muy peculiar, tiene una expansión en toda la comunidad, incluso en parte de España, por todos los datos que tenemos. Pensar que son 382 monumentos falleros, pequeños y grandes. Como bien han dicho, depende del barrio, depende de la falla, depende de su economía, hay diferentes categorías, está la categoría especial, primera, segunda, tercera, depende del dinero que se haya invertido, pues tienen una medida u otra. Pero pensar que por todos los barrios y por todo Valencia hay fallas. Entonces, 382 por 2, por una pequeña y otra grande. Pensar que también el sábado y el domingo se hace una ofrenda a la Virgen. Una Virgen que se construye, que son casi 20 metros de Virgen, que son 17 toneladas de flores los que se le lleva. Imaginaos. Podéis buscar la imagen en cualquier lugar, la Virgen de los Desamparados, en la Plaza de la Virgen, que también es preciosa. Se viste una Virgen entera. Hay 19 mascletás, como os decía, y la última, la del 19 de marzo, que es la última, se gastan 120 kilos de pólvora. Imaginaos eso, llega a superar los 120 decibelios. Es increíble, estás de pie porque sentado es imposible y tiembla todo el suelo. Es una experiencia de verdad muy recomendable. Y tenemos datos de que las primeras fallas, esta tradición, ¿vale? Este relato que construimos a partir de este producto, empiezan a datarse en 1740. A partir de aquí, todo esto son datos históricos o datos que podemos tener para reconocer nuestro producto. Pero ¿cómo descubrimos la gente que viene? Pues imaginaos que nosotros analizamos la capacidad aérea. Nosotros tenemos datos a 6 meses vista, con lo cual estos datos ya los sabíamos en enero, en noviembre, ya los teníamos. Sabíamos los slots que había para el aeropuerto de Valencia. Sabíamos que estaba creciendo una barbaridad el aeropuerto de Valencia, gracias un poco al contexto socioeconómico que tiene Cataluña, que se ha venido muchísima gente hacia el sur, más todo lo bien que lo están haciendo los compañeros de Visit Valencia y nosotros como Turisme, Comunidad Valenciana. Como os decía, el periodo analizado es únicamente del 1 al 19. Y del 1 al 19, la capacidad aérea en el aeropuerto de Valencia crece un 21,56%. Eso es impensable en un aeropuerto normal y que ocurra que no ocurra algo extraordinario. Pues en Valencia llevan un ritmo, vamos, impresionante. Tenemos los principales... ¿Puedo señalar? No sé si puedo, no. Tenemos los principales aeropuertos con la actual capacidad aérea para esas fechas y las que hubo en la misma fecha en el año anterior. O sea, hay una comparación.
Veis cómo va evolucionando por días esa capacidad aérea, con lo cual sabemos la gente que nos llega por el medio aéreo, ¿vale? A nivel internacional y a nivel nacional. Así como los precios, para saber la rentabilidad que podemos llegar a obtener de cada turista o su segmento, ¿vale? Podéis ver que los propios fines de semana sube, se reconoce enseguida la curva, y los días de fallas, pues la demanda es mucho más alta y el precio sube. Esto no es nada nuevo. Como he venido aquí y estoy muy agradecido por la invitación, también analizamos de aquí el mercado italiano, ¿no? El mercado italiano tiene un favoritismo por la Comunidad Valenciana y por Valencia extraordinario, muy agradecido. Entonces, pensar que todo esto se sabe de la demanda que hay de este mercado italiano, que cree mucho en que Valencia es un destino especial para ellos, y más en Fallas, que viven experiencias únicas, como os he contado, pues el mercado italiano crece también un 21,50, un 22% también subía. Es decir, podíamos llegar a albergar 360.250 italianos del 1 al 19. ¿Por qué? Porque sabemos que nos van a llegar. E incluso sabemos de dónde nos pueden llegar. Esta inteligencia turística también nos puede ayudar para el tema del marketing, para el tema de la atracción, de dar ofertas segmentadas y especializadas para ellos. Entonces, todos estos datos nos ayudan a eso, a analizar y a ofrecer lo que de verdad creemos, y los datos nos lo dicen como tal, que es la predilección de los turistas. Los precios de los vuelos, pues lo mismo, lo tenéis ahí, lo tenemos marcado, y esa demanda más o menos estable, porque eso va por días y va por conexiones, que tiene Italia con Valencia. Y sabemos que llegan. ¿Cómo sabemos que llegan? Esto es el preanálisis, ¿no? O sea, esa capacidad aérea, tenemos el ofrecimiento de que vengan 36.250 italianos. Porque empezamos a analizarlo a partir de lo que nos hablan en redes sociales. Nosotros tenemos en España el INE, el Instituto Nacional de Estadística, del cual hay estadísticas oficiales, pero son mensuales y van a base de encuestas. Ahora mismo, hoy en día, el dato, como se habla, es el petróleo del siglo XXI, y por suerte o por desgracia, nosotros las personas lo estamos dando gratis. O sea, ahora publicar en Facebook, en Instagram, en Twitter, el review que damos al Booking, el review que damos a TripAdvisor, todo eso es información que yo voy captando gracias al Big Data. Y ahí es donde yo empiezo a marcar patrones de comportamiento. ¿Por qué? Porque yo analizo que del 1 al 19 de marzo tengo reconocidas, que seguramente habrá muchas más, pero yo que pueda reconocer científicamente 81.454 menciones a las fallas de Valencia. ¿Y cómo se divide? Pues yo, como principal, es el producto cultural, y a partir del producto cultural eso subyace en diferentes productos que serían, para mí, complementarios, pero que sé que también los va a utilizar el turista, como es la gastronomía valenciana con la paella es una delicia a boca de cualquier persona, el ocio nocturno, que también está asociado con las fallas, que también ayuda a que mucha gente se lo pase bien y conozca otras culturas, el familiar, porque también viene muchísima gente a visitarnos con su familia, a visitar las fallas y conocer nuestra cultura valenciana, y por último el shopping, que quieras que no, siempre es algo secundario que ayuda a esas familias o a esas personas que han venido en un momento determinado. Y veréis cómo demostramos el tema del shopping. Pues por productos, por origen, lo tenemos dividido por nacionalidades. Podéis ver cómo el producto principal es el cultural, porque a partir de ahí va bajando la nacionalidad. Por ejemplo, la española, pues quien más la consume al final, la gastronomía, quien más la consume, los españoles. ¿Que de dónde vienen? Del cultural, que en el cultural para nosotros lo marcamos como fallas. Del ocio nocturno, igual, van bajando por porcentajes y nos describen que a raíz de las fallas, que es nuestro producto cultural, van consumiendo otro tipo de productos complementarios. El mercado italiano. Nosotros podemos llegar a saber incluso de las regiones que nos vienen o nos hablan, ¿vale? Tenemos que profundizar mucho más, hay que hacer un análisis mucho más exhaustivo y tenemos menos menciones porque es mucho más difícil saber
de dónde sois, a no ser que lo ponga en la bio, a no ser que lleguéis y lo defináis en algunas fotos, o que ubiquéis y geolocalicéis desde vuestra ciudad. Es mucho más difícil encontrar ese contraste, pero aún así sí que llegamos a unos cuantos. Pensar que todos estos datos son los que ofrecéis en redes sociales. Son orientativos, nunca son definitivos. Todos los datos siempre se tienen que coger siempre con pinzas, se deben comprender el contexto y se debe saber cómo se aplica y cómo se analizan. Lo digo porque luego van a salir datos de las edades y me diréis, es que hay gente de 65 años que está en cero, normal, porque no utilizan tanto las redes sociales. Pero antes Josep estaba explicando, ¿quién es el turismo del presente y parte del futuro? Los millennials. ¿Y los millennials por dónde se comunican? Por aquí. Entonces esto será una herramienta, bueno, ya lo es, pero es una herramienta que nos va a dar muchísima información de todos esos patrones de comportamiento que nosotros tenemos en nuestras ciudades o en nuestras regiones. Como os decía, el italiano se define perfectamente porque va a las fallas, su nivel tenemos 3.081, imaginaos que solo hemos podido identificar esas, pero, ¿perdona? ¿Alguien ha dicho algo? Ah, no. 3.081, en el cual se define perfectamente que todos los italianos nos hablan de las fallas. El resto de productos es algo residual. ¿Y esas menciones de origen por dónde son? Pues sabemos que de la zona de Lombardía es el 20%, de Lazio el 13%, de Piemonte el 13%, de Emilia-Romagna el 7%. Imaginaos que nosotros tuviésemos que lanzar alguna campaña de marketing, de ofrecimiento de algún servicio o cualquier historia, sabríamos a dónde ir. Nadie, con todos los respetos, lanzaría a Veneto o a Sicilia una gran campaña, si sabemos que solo el 7% nos habla de las fallas de Valencia o de la región de Valencia. Aquí lo tenemos por regiones. Por regiones, si nosotros cogiésemos, por ejemplo, todo el año, podríamos analizar las preferencias de las personas de esos lugares. Únicamente hemos cogido, como decía, del 1 al 19 para ese periodo de las fallas. Y la gran mayoría pues, tienen predilección por ello. De gastronomía, pues sí que los de Piemonte hablan un poco más, en el shopping los de Lazio, ¿vale? Pero pensar que todo esto, al fin y al cabo, como os decía, viene de esa expansión del producto. Si nosotros tuviésemos que trabajar sobre otros productos complementarios, para nosotros sería el ocio nocturno y el shopping y la gastronomía en sí. Con lo cual, aquí le podríamos lanzar mensajes o podríamos especializarnos para que ellos viniesen a consumir estos productos. Pues a los que ya están trabajando en ellos, como pueden ser, como os decía, la Lazio, Piamonte o en el ocio nocturno a gente de la Emilia-Romagna o de la propia Lazio. También las menciones las dividimos por género, que esto, pues, como os decía, también es orientativo, pero tenemos los datos por si en algún momento debemos trabajar en ello. Y las edades, como os explicaba, la gente más mayor es normal que no publique tanto en redes sociales, pero nos sirve para identificar ese segmento millennial y esa generación Z que viene, que también nos viene hablando. Veis que de 18 a 24 años hay muchísima gente que se comunica por estos canales. ¿Por qué os decía que es importante conocer por dónde se mueven y dónde se realizan las cosas? El turismo cultural, al fin y al cabo, nos marca el centro siempre, pero si os fijáis, ahí a la derecha, ¿alguien conoce la Ciudad de las Artes y las Ciencias? La Ciudad de las Artes y las Ciencias es un museo donde también está el Oceanographic y donde se dan servicios culturales espléndidos. Pues fijaos que la gente nos habla también en fallas. Es decir, sabemos que hay gente que viene en fallas y que también consume ese producto cultural, que son las artes y las ciencias. El producto familiar se va dividiendo por todo el centro. Y si os fijáis, en el ocio nocturno, que es eso tan grande, donde geolocalizan muchísimo, es porque están las barracas y las discotecas. Barracas son donde se junta la gente a bailar, beber, que son temporales, se instalan temporalmente en cada falla. Pues podemos ver dónde están identificadas. Así como el shopping, que al lado de las artes y las ciencias hay un centro comercial,
sabemos que nos compran, y cerca de Mestalla, que ahí, si no recuerdo mal, está la tienda. Por último, hacemos un análisis de lo que son las fallas en sí, como producto. Hemos ido de arriba a abajo, ¿no? Comunidad Valenciana, Valencia, hemos ido a los productos que consumen y ahora intentamos aterrizar sobre gente específica que nos habla de ese producto. Pues bueno, sabemos en los días, lo tenemos dividido por días, por género, por horas. Pensar que a partir de las 2 es cuando más se incrementa, porque a las 2 es la mascleta. Y luego los días fuertes son cuando hacen las ofrendas, que la ofrenda empieza casi por la mañana y termina a las 8 o 9 de la tarde. Entonces, esas horas las tenemos identificadas en la que más afluencia hay de personas. ¿Esto de qué nos serviría en un momento determinado? Si tuviésemos la geolocalización en real time y las horas a las que nos hablan, y tuviésemos un histórico, podríamos comprometer a la seguridad qué debe hacer o qué lugares podría tener más vigilados, así como la limpieza, servicios de la limpieza. Y por último, las personas que más nos hablan. Es el 68% de españoles. Esto es cierto porque parte de la Comunidad Valenciana y alrededores de España viajan esos días específicamente a Valencia por las fallas. Con lo cual, esa atracción de un turismo nacional nos ayuda muchísimo, pero también nos deja de tener atracción para otros turistas internacionales. ¿Por qué? Porque realmente, y esto ya es opinión propia en sí, Valencia no cabe más gente en fallas. Entonces tenemos que empezar, que ahí es donde voy ahora, a ver el horizonte 2020, pero 2021, 2022 y 2023. ¿Por qué? Ya os digo que esto no hay nada publicado, pero son pensamientos. Hay que diversificar los mercados. Tenemos un producto más que reconocido a nivel internacional, porque veis que nos hablan diferentes nacionalidades, y con un turismo nacional muy fuerte, incluso de la Comunidad Valenciana. Gente que va solamente para un día y vuelve, llegan cientos de autobuses al día a Valencia, vais a ver la mascletá y hay veces que en ocasiones no te puedes acercar a más cerca de 500, 600 metros, de la gente que hay, del agobio. La ambulancia tiene que estar en todo momento porque esos días ya hace calor, por si la gente le da se marea. Es decir, todo eso, esa capacidad de carga, hay que empezar a controlarla. ¿Por qué? Porque si no nos puede ocurrir como en Barcelona, esa turismofobia, esa palabra que no queremos decir, pero que puede ocurrir cuando hay masificación, cuando hay problemas en la gestión y cuando no lo hacemos bien. Por suerte en Valencia no ocurre eso, pero si tendemos a no controlar, a no tener estos datos y a no tener una gestión eficiente, podemos llegar a eso. Con lo cual, siempre hay que ponerse la tirita antes de tener la herida. Mayor ocupación hotelera, a la vez que mayor rentabilidad. La ocupación, como os decía, estaba antes al 90% de forma oficial, pero sería un poquito más. Pero hay que tener una mayor rentabilidad, y eso Valencia también lo está consiguiendo, y lo conseguirá, porque los precios son muy altos. Una mayor rentabilidad al apartamento turístico, a la vez que controlarlo. Nosotros también tenemos herramientas para controlar la oferta que hay en Airbnb y en Booking, y en diferentes plataformas sociales, plataformas online. ¿Por qué? Porque hay que ponerle sentido a todo esto. No puede ser que lleguen fallas y el crecimiento de la oferta sea tan alto que no sabemos quién duerma. Entonces, todo eso lo tenemos que tener controlado para volver al punto inicial, diversificar mercado y conocer la capacidad del destino o del producto nuestro de la falla hasta dónde podíamos llegar. Esa capacidad de carga que la he explicado, y por último, para mí, ya como capricho final, mayor medición de datos. Saber a través de la telefonía móvil de verdad quién estamos y quién no, tomar decisiones a partir de ello y, sobre todo, intentar ser más inteligentes para el turista, darle lo que quiere, tener esos servicios, pero a la vez recoger información sobre ellos para ayudar a que las fallas siga siendo, y lo será, un producto referente en toda Europa. Así que bueno, esa ha sido mi presentación. Espero que hayáis entendido.